cómo evalúa la actual situación de Alberto Fujimori y, bueno, su consecuencia para la vida política del país, si es que tiene alguna a estas alturas. Bueno, creo que es la consecuencia de una decisión absolutamente equivocada que tomó su hija Keiko Fujimori. Y esta es la explicación que tenemos. Cuando ella cuestionó la forma en que el expresidente Kuczynski había concedido el indulto, uno podía estar a favor o en contra, de hecho yo estaba en contra de la concesión del indulto, pero ese comunicado de Fuerza Popular en ese momento, luego el desafuero de su hermano Kenji Fujimori, acusándolo de haberse vendido prácticamente, de haber vendido los votos a toda la operación con Mamani tiene Entonces, claro, este trasfondo. Y todo eso sirvió de argumento, o sustentaron los argumentos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara, y como consecuencia de ello el Poder Judicial, en cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el Perú, actuara en consecuencia. Porque la Corte Interamericana lo que dice es, bueno, esto demuestra que esto fue parte de una negociación política, tal como se dice, y el caso Mamani lo grafica así. Lo aseveraba en un comunicado institucional Fuerza Popular, y además las declaraciones de los parlamentarios de esa agrupación en ese momento. Anoche lo conversamos con el congresista Miguel Torres y como que todavía en Fuerza Popular no lo quieren asumir, probablemente. Bueno, hay una serie de cosas que no asume el fujiaprismo, entre otras los resultados de las elecciones regionales o nacionales, el resultado del referéndum, y naturalmente estos hechos que han venido ocurriendo afectan directamente a Fuerza Popular y al APRA, que son los grandes responsables de las decisiones que ha venido adoptando el Parlamento a través de un ejercicio abusivo del poder que en muchos casos ha violentado el orden constitucional. El anuncio de la acusación constitucional contra Martín Vizcarra, el pedido de renuncia por parte de Jenny Vilcatoma por este alquiler de maquinarias, pues al consorcio que integraba Odebrecht, ¿no? Ya hace varios años, ¿no? Hace 12, 13 años. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja en esa línea? Por supuesto, Alan García también ha sido muy crítico de esa situación, ¿no? Refleja la continuidad de esta conducta de obstrucción con fines político-partidarios y en este caso para intentar beneficiar a Keiko Fujimori y Alan García, que se encuentran en graves problemas para medir a todos judiciales. con esa misma vara, se supone. Bueno, en todo caso, para intentar mantener todavía en la Fiscalía de la Nación los fiscales supremos que ciertamente han sido alfiles del fujiaprismo desde hace mucho tiempo. Ahora, pero la situación de todas maneras parece todavía tener ecos, no solamente en Fiscalía, sino en el propio Poder Judicial. Hace algunas horas se reveló este audio donde se escucha al señor Walde Jauregui, que ayer opinó a favor del arresto domiciliario de Alberto Fujimori. Yo no sé si al jefe de la OCMA le corresponde emitir declaraciones así, pero ahora se le escucha... Pero quisiera terminar la respuesta de la pregunta Sí. anterior, porque no hay otra explicación. Cualquier parlamentario sabe, porque la Constitución es clarísima, que al presidente no se le puede acusar durante su mandato. Que fue una discusión que se tuvo mucho con Pedro Pablo Kuczynski. Exacto. Y como ha ocurrido con anteriores expresidentes, con García, con el expresidente Humala, con Toledo. Pero la señora Vilcatoma no es abogada, no ha sido procuradora, no debería saber es lo que, entonces, por esa razón, actúan mediante la consigna política. Porque cuando Alan García indultó narcotraficantes, porque hay que decirlo muy claramente, hubo ese escándalo nacional, esa indignación. Algún parlamentario de los que ahora se indignan dijo que se atrevió a decir que era un incapaz moral. No, todos aceptaron que el texto de la Constitución impedía es al fin y al cabo una atribución final, presidencial. Claro, entonces acá de lo que se trata es de intentar colocarlo contra las cuerdas al presidente Vizcarra, que de otro lado
no tienes una buena defensa política, tampoco en el Parlamento ni en los medios. Hoy día el soporte político del presidente Vizcarra es el apoyo ciudadano, Pero su credibilidad. Entonces, sí, esa credibilidad es precisamente la que tratan de minar mediante estas campañas sostenidas de mentiroso, evasor, al servicio de Odebrecht, porque en eso son habilísimos los apristas. Para las campañas de destrucción, de demolición, de inventar casos, en eso son insuperables. Entonces, creo que en este contexto, a pesar de que no tienen credibilidad política, como consecuencia de los actos que también ha llevado adelante el expresidente García, ellos de todas maneras intentan, con el poder que aún tienen en el Congreso, de hacer esta clase de cosas. Por eso es importantísimo que las comisiones del Parlamento reflejen la actual configuración del Congreso. Según Daniel Sarlaberry, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, eso es lo que debería ocurrir para de una vez por todas... No habría que esperar hasta julio de ninguna manera. No, para de una vez por todas frenar este obstruccionismo del fujiaprismo. ¿A qué ha conducido esta actitud descabellada del fujiaprismo en estos 2 últimos años? A la caída de un presidente que se forzó la renuncia. Ahora intentan también forzar la renuncia del presidente Vizcarra, es decir, no escarmientan. Y creo que, por lo tanto, no podemos generalizar tampoco que al interior del Parlamento todos los congresistas son irresponsables. Hay que hacer una invocación para que se actúe con responsabilidad y no se les pide mayor cosa. Se les debe exigir lo que se le pide o solicita a cualquier ciudadano, que respeten la Constitución y la ley. Estamos a punto de todavía para salvar la agenda parlamentaria, es decir, todos estos proyectos de reforma política son interesantes, ¿cómo no? Hablaba hace algunos días con José Ugaz y decía, oye, esto no es que se vea todos los días, que tengas una carpeta, una batería de reforma jurídica, política, mejor dicho, reforma efectivamente judicial. Esto hay que aprovecharlo. No, y además la situación crítica en la que se encuentra el sistema de justicia es prueba que es un momento propicio para adoptar las medidas. ¿Qué cosa es lo que espera el fujiaprismo? No recoge la indignación nacional. Hay indignación nacional debido a este comportamiento de jueces y fiscales que estaban actuando al margen de la ley. ¿Cómo puede ser posible que en un país democrático se fugue un vocal de la Corte Suprema? Esa es una señal del proceso de descomposición que hay en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hayamos tenido un fiscal de la Nación que amenazaba públicamente al presidente de la República? Por esa razón, urge adoptar medidas para que de una vez por todas se aprueben las reformas que el pueblo mayoritariamente aprobó en el referéndum. Le preguntaba sobre este juez Walde Jauregui, el jefe de la OCMA, ¿no? Donde sale pidiéndole, en fin, favores a César y nosotros, lo que ya sabemos, ¿no? De cómo se manejaba la Suprema en lo que respondía el hermanito, ¿no? En fin, tenía pues toda esta influencia. Pero el señor Jauregui es el que ayer habló por el arresto domiciliario de Fujimori. Y claro, él es jefe de la OCMA, ¿no? O sea, él no sé si le tocaba declarar o no en ese sentido, pero claramente se ve una línea y él ha sido, de todas maneras, entiendo yo, designado por la propia Junta de Supremos, ¿no? O sea, por el señor Lecaros, que a su vez había declarado en un principio que lo de Chávarri con Inostroza pues no le parecía tan complicado, ¿no? ¿Le preocupa a Pedro Cateriano el rumbo que toma el Poder Judicial? La declaración de ayer ha sido desafortunada y contraria al orden legal, porque ha sido una opinión política, no jurídica. Entonces, si quieren presentar reformas legislativas, el Poder Judicial puede hacer uso de lo que la Constitución consagra en favor de ellos, de presentar proyectos de ley, cosa que nunca ocurre. Entonces, esta clase de comentarios lo único que hacen es generar un ambiente de mayor desconfianza. Porque finalmente lo que hace el señor de la OCMA es disciplinar a los jueces. Naturalmente. O sea, eso es lo que le toca hacer, no emitir declaraciones. Obviamente. En todo caso, en ese sentido. Lo que tiene que ser es prudente.
¿Qué nos espera para los próximos meses? Entonces, ¿cómo? Porque la otra pregunta que se hacen algunos analistas en los últimos días, lo ha hecho Mirko Lauer, lo tuvimos a Fernando Rospigliosi conversando sobre el tema acá, es ¿qué va a hacer el presidente con su popularidad? Evidentemente esa popularidad no le va a servir por siempre, pero bueno, es un volumen importante que probablemente, si como él asume, señala, asegura, no va a atentar de ninguna manera a la reelección, podría ser invertida en buenos fines para el país. ¿Qué opina? Bueno, creo que el panorama político va a variar drásticamente a partir de lo que empiecen a cantar los ejecutivos de Odebrecht. En febrero y en marzo. Así es. Acá hay dos grandes rubros en la investigación: el financiamiento ilegal de las campañas electorales presidenciales y los sobornos, las coimas. Distintos, ¿no? Por eso digo, son los dos grandes casos: el financiamiento ilegal de campañas, que hay un sector importante de abogados vincula eso con el lavado de activos, y los sobornos pagados específicamente durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo. En el caso de Toledo, creo que la figura del lavado de activos de la organización criminal está absolutamente probada. El testaferro Maiman recibe los sobornos, los transfiere a Inglaterra, de Inglaterra se envían a Costa Rica, ingresan al Perú, y con eso Toledo también saciaba sus apetitos inmobiliarios, que parece que es una debilidad de algunos expresidentes, comprar con fondos ilícitos viviendas o departamentos u oficinas o casos de playa en el caso de Toledo. Y el otro gran caso es el del tren eléctrico, en donde está probado que durante el gobierno de Alan García se pagaron 24 millones de dólares. Sobre ese monto de la coima ya se sabe a quienes se pagaron 10 millones. Falta ahora que Barata, según ha dicho el ejecutivo Nostre, que fue quien pagó los otros 14, señale a quién o a quienes se depositaron esos sobornos o se pagaron esas coimas. Eso en términos generales. También hay los otros casos del soborno al gobernador regional del Cusco, del soborno a Félix Moreno, prófugo de la justicia, de los sobornos al gobernador regional de Ancash, que son casos en los cuales, por obras públicas, Odebrecht ejerció ilícitamente estas actividades. ¿Y cómo el presidente Vizcarra se engancha con esa agenda penal? Que esa agenda va a servir para que el propio Parlamento tome conciencia de la gravedad de la crisis y que, no sé si mediante un acto de reflexión o de propósito de enmienda, cambien esta actitud, esta conducta lesiva a los intereses nacionales, porque eso es lo que está haciendo la mayoría parlamentaria que controla hoy el Congreso, privilegiando sus intereses o los intereses de sus líderes políticos, Keiko Fujimori y Alan García, y dejando de lado los verdaderos intereses nacionales.